Buenos días, hermanos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y hoy, domingo 28 de septiembre, el pueblo de Dios se ha reunido para rendir culto al Dios del cielo. El texto de meditación se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice: Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora todos juntos vamos a hacer el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 23. Está ahí en pantalla. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora invitamos a la hermana Rosario Vega para que haga la oración central. Buenos días, les invito a que den su rostro para la oración central. Padre Celestial, gracias, porque si estamos aquí es por tu gracia. ¿Por qué es por tu gracia? Porque tú nos guardas en cada salida. Gracias, Señor mío, por haber mandado a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, que nosotros antes estábamos predestinados al fracaso, al desastre, al sufrimiento, muriendo en la cruz del Calvario Jesucristo por nosotros, para ser el pecado original de nuestras vidas. Gracias, Señor mío, porque tú nos predestinaste como hijos tuyos, nos diste la gracia, Señor mío, y la misericordia. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu plan se cumpla en tu iglesia Antioquía, que tu líder, que tu pastor que ha proclamado tu palabra sea cumplimiento en su vida. Llena el Santo Espíritu, Señor mío, tu siervo que ha proclamado tu palabra. Bendícelo con tus 5 poderes, Señor mío, y abre los ojos espirituales para que pueda ver el plan perfecto que tiene en su vida. Y derrame tu gracia y sabiduría para que Él pueda hoy día dar la palabra que mediante el púlpito sea cumplimiento de tu pueblo. Te pido, Señor mío, por tu pueblo, por tus líderes, por tus salvos, por tus obreros, por tus remanentes, para que tú le bendigas con tu divino y Santo Espíritu. Abre los ojos espirituales para que ellos puedan ver el Evangelio de Cristo en sus vidas. Derrame tu gracia y sabiduría para que ellos puedan experimentar el poder de la palabra en tu vida. Porque sé que tu palabra es que perfecciona nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Derrama, Señor mío, de gran manera y que el propósito que tú tienes, Señor mío, desde antes de la fundación se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, ato el poder del maligno, ato toda estrategia, plan, todo espíritu inmune, enfermedad, de herida, de motivo, de incredulidad, de poca fe, de inseguridad que Satanás quiere poner en sus vidas, sean atadas, destruidas, echadas afuera en el nombre de Cristo. Te pido, Señor mío, en el nombre de Jesucristo, que tu pueblo, Señor mío, que está aquí, ellos puedan proclamar a Cristo, que ellos primeramente, Señor mío, disfruten ese señoreo de tu evangelio de Cristo en sus vidas, que ellos pueden experimentar, pueden tener la seguridad, la convicción, la identidad que es un hijo de Dios. Te lo pido, Señor mío, que tu plan se cumpla cada uno de ellos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo oro. Amén. Ahora invitamos al pastor Romel Lázaro para que nos dé el tema con el nombre La Iglesia y el Campo. Mi hermano, buenos días. Bueno, ya hemos leído todos juntos el texto, la lectura bíblica, y
Sí, la computadora está fallando, pero no es que la computadora esté poseída por lo que lo haya tenido, sino que yo ya estaba cayendo en problemas espirituales porque, bueno, bueno, es plan de Dios. Lo importante, hermano, es que el mensaje se está dando y todos juntos estamos alabando de corazón al Señor. Amén. Y eso es el punto, de que Dios es espíritu y todo lo que alabamos debemos alabarlo en espíritu y en verdad. Y lo cierto es que cada vez que nos reunimos nosotros en la iglesia, los domingos tienen que ser muy importantes en nuestras vidas, porque es el día donde Dios va a hablar a nuestras vidas, donde Dios va a dar la palabra que tanto nosotros necesitamos, y esa palabra se va a dar cumplimiento el día de hoy en nuestras vidas. Y si nosotros podemos ver, y si comenzamos a ver todos los mensajes en los cuales se han estado dando a través del púlpito, siempre sale el mensaje básico, ¿verdad? Y el pastor Julio siempre nos ha estado enfatizando de que el mensaje no solamente debe quedar en el pensamiento, sino que debe bajar al corazón y ponerlo en práctica, ponerlo en obra. ¿Y dónde nosotros vamos a poder ver si el mensaje se cumple o no? En el campo, ¿verdad? Y eso es justamente lo que el título del día de hoy, la iglesia y el campo. Porque no solamente nuestra vida debe estar centrada los domingos, y los 10 semanas, ¿qué va a pasar afuera en nuestros propios campos? ¿Cómo nosotros hacemos frente ante los problemas que vienen en nuestras vidas? Si nosotros vemos ya que los problemas vienen, y si lo vemos como un problema, ya es un problema. Pero si dice la Escritura que Cristo, al subir a la cruz del Calvario, ha terminado con todos los problemas. Ha terminado con el problema fundamental. Ese problema en el cual el ser humano no lo ha podido solucionar. Por eso tuvo que venir Cristo. Y si nosotros salimos al campo con esa consigna, con esa seguridad de que Cristo ha solucionado todos los problemas, entonces lo que puede venir a mi vida no son problemas, sino son testimonios. ¿Verdad? ¿O no? ¿O serán problemas? Son testimonios, ¿verdad? Son testimonios. Como la Escritura dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Porque Cristo sabía que somos débiles. Por eso que en una ocasión a los discípulos le dijo, he aquí les envío como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y le dio poder y le dio autoridad para que vayan a sus propios campos, para que vayan a testificar y vayan a experimentar realmente lo que significa que Dios esté con ellos, lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, que los problemas van a venir, las aflicciones van a venir, pero que yo ya no estoy solo, sino que Dios está conmigo. Amén. Y sigue diciendo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra, el versículo 8, debe ser nuestra seguridad. Porque aún pecamos, ¿o no? Levante la mano quien no ha pecado el día de hoy. Todos pecamos, ¿verdad? Pero dice la Escritura, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Porque no va la seguridad, que todo está solucionado ya. Que pecamos, sí, somos pecadores, pero pecadores justificados. Somos pecadores justificados. Y esa es nuestra seguridad, de que si yo peco, entonces yo le pido al Padre perdón y Dios me perdona. Claro, tampoco es una consigna para salir afuera y seguir pecando, ¿no? Porque Dios me va a perdonar, no. Sino que debemos renovarnos cada día. Debemos ser diferentes cada día. Debemos de tratar de agradar a Dios. Decía un pastor recuerdo siempre las palabras de un pastor en el Instituto de Misioneros allá en Corea. Decía, haz tu vida no solamente los domingos, sino de lunes a domingo. Todos los días haz tu vida. De modo que cuando salgas a la calle y levantes la mirada al cielo, puedas visualizar la sonrisa del Padre. Y esa palabra siempre quedó en mi corazón. Puedas visualizar la sonrisa del Padre. Que en medio de mis problemas, que en medio de los eventos, al levantar yo mi mirada al cielo, pueda visualizar la sonrisa del Padre. Saber que no estoy solo, sino que Dios está conmigo. Que Él ha prometido que va a estar conmigo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y es cierto que a veces las aflicciones como que nos roban la fe, ¿verdad? ¿O no?
¿O será que alguno vienen los problemas y se hace más fuerte, más gigante? Si alguno es así, Dios lo bendiga, sigan así. Pero a mí personalmente, a veces cuando vienen las aflicciones o vienen eventos, como que me roban la fe, como que me roban la palabra. Pero al instante el Espíritu Santo redarguye y dice, no estás solo, ¿quién eres tú? Y siempre nos vuelve al punto de partida. ¿Quién eres tú? Todo tiene que ver con identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Y no solamente nuestra identidad, sino quién está contigo y qué es lo que posees. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué es lo que poseemos nosotros? Si bien es cierto, Dios dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Es cierto, ¿verdad? Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero también dijo, y te daré poder y autoridad. Te voy a dar poder y autoridad. ¿Cuántos están usando ese poder y autoridad? Amén, debemos usarlo. Ahora mismo nosotros estamos dando culto a Dios y ahora mismo debemos estar orando por nuestras familias. Debemos estar orando por nosotros mismos, por nuestra futura descendencia. Porque no esperemos que venga el día de mañana, sino que nosotros debemos en oración adelantarnos, traer el futuro al presente. ¿Y cuál es lo que debe estar siempre en nuestro corazón? El propósito de Dios. El mensaje de la semana pasada, ¿se acuerdan? Y Dios cumplirá su propósito en mi vida. Y tu misericordia, Señor, estará para siempre. No desampares la obra de tu mano. La obra de tu mano. Nosotros, sus hijos, sus hijas, los escogidos de Dios. Dios no nos va a desamparar. Él ha prometido. Entonces, hay algo hay algo que leí en la semana que pasó en el diario de oración, que dice que hay algo en la cual el ser humano siempre está tratando de solucionar. Cuando Cristo hizo su ministerio, con el actual presente y con el tiempo de ahora, siempre hay una característica común entre aquellas personas con las de ahora, que siempre el ser humano está tratando de solucionar su problema, que siempre el ser humano está tratando de salir del problema en el cual está cayendo todos los días. Y como trate de solucionarlo a su fuerza, como trate de solucionarlo de acuerdo a su habilidad, está cayendo más bajo, está cayendo más profundo en su problema. Y como caen aún más en sus problemas, sus ojos espirituales están cerrando y están sufriendo cada día más. Si nosotros vemos cómo es que Cristo, cuando comenzó a hacer su ministerio, salían las personas endemoniadas, salían las enfermedades, salían aquellas personas que estaban sufriendo con muchos problemas. Hoy en día es lo mismo. Las personas están sufriendo. Las personas hoy en día, aunque no lo digan, las personas están sufriendo. Y muchos tratan de ponerse una mascarilla y tratan de sonreír todo el tiempo, aparentando que están contentos, están felices, pero por dentro están sufriendo. Es como el payaso, ¿verdad? Es como el payaso. El payaso todo el tiempo ríe, todo el tiempo hace su función y hace alegrar a la gente, pero por dentro están sufriendo. Así es, el ser humano está sufriendo hoy en día de esa manera. Y la Iglesia de Jesucristo está establecida para que dé respuesta a los problemas que están sufriendo el ser humano allá afuera. La Iglesia de Jesucristo está establecida para quebrantar la oscuridad en la región. La Iglesia de Jesucristo está establecida para que pueda cumplir el propósito de Dios, en la cual Cristo vino a este mundo para solucionar todo problema espiritual. Para eso está expuesta la Iglesia de Jesucristo. Pero, vuelvo a repetir, vuelvo al principio, como estamos poniendo nuestra mirada ante el problema, fijamos el problema y lo comenzamos a contemplar el problema, que nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos lo que Dios nos ha otorgado. Nos olvidamos que Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y nos olvidamos grandes respuestas, nos olvidamos de grandes bendiciones que están escondidas en medio de cada evento. Porque si bien es cierto, tenemos testimonios, pues busquemos las respuestas ocultas en medio de los eventos que vienen a nuestras vidas. Y ya no estemos peleando con la persona equivocada, sino atemos al hombre fuerte, porque hay un problema espiritual. Y este problema espiritual es que el ser humano se separó de Dios. Y como se separó de Dios, está sufriendo y está vagando en problemas espirituales. Y esos problemas espirituales se ve reflejado
en su vida física. Entonces, como introducción, la iglesia y el campo. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Si no entendemos, serviremos a Cristo a nuestra manera. La iglesia está establecida para quebrantar la oscuridad de la región, pero sin entender nuestra identidad caemos en continuos sufrimientos, y aún la misma iglesia y aún Satanás va a querer confundir o engañar a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos realizar lo que es nuestra identidad. Si nosotros comenzamos a entender y a disfrutar en medio de cada evento nuestra identidad, quiénes somos nosotros realmente en Cristo Jesús, hermanos, créanme, que vamos a tener evidencias cada día, vamos a tener evidencias reales realmente de que Dios está con nosotros. Solamente si empezamos con esto, mi identidad, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? O mejor dicho, ¿quién es Dios a mi vida? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Cristo me ha dado? ¿Por qué Cristo tuvo que venir a mi vida? ¿Por qué es que yo tengo que aceptar a Jesucristo? Es lo que me dijo un día un jovencito allá en Chimbote. ¿Por qué todo el tiempo predica de Jesucristo? Me dijo él. ¿Y por qué yo tengo que aceptar a Jesucristo? Así hacen preguntas los jóvenes, y a veces como que los jóvenes te hacen una pregunta como que te confrontan, y a veces no sabes qué decirles. O los niños, por ejemplo. ¿Y cómo es Dios? ¿Y cómo decirle a un niño, Dios es espíritu? Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo hago para creer? Así hacen preguntas los niños. Entonces uno tiene que tratar de explicarles, ¿verdad? Y a veces como que las respuestas como que no llegan. No sé, a veces yo tengo una sobrina de 3 años y me hace unas preguntas que a veces me confunden, me alocan. Me dice, ¿y cómo es Dios? ¿Y cómo es él? ¿Y sus ojos? ¿Y tiene barba? O sea, son preguntas de niños, ¿verdad? Y a veces como que uno le responde y como que nos queda mirando, dice, ¿te creo o no te creo? No, son niños. Y entonces digo, Dios mío, ojalá que me hayas entendido, le digo a mi sobrina. Pero así también nosotros. Pero lo cierto es que la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos ha dejado para que nosotros podamos creer realmente de que Dios está con nosotros. Y creer simplemente. No tratemos de seguir la palabra, sino tratemos de creerla, porque la palabra se va a cumplir cuando nosotros lo creemos. Cuando nosotros comenzamos a creer la palabra, entonces la palabra se va a cumplir, porque eso es aplicar la fe. Le decía en una casa de misión que la fe se va a aplicar tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? Tanto en lo bueno como en lo malo la fe se va a aplicar, ¿o no? ¿O solamente será que se aplica solamente en lo bueno? Tanto en lo bueno como en lo malo la fe se va a aplicar, ¿verdad? Levante la mano los que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y los que no levantan la mano, ¿qué pensarán? ¿Qué piensan? Lo cierto es que la fe se va a aplicar en lo bueno como en lo malo. Si eso es cierto, entonces hay que esforzarnos un poquito en poner nuestra fe en lo bueno, porque de igual manera se va a cumplir. Sea en lo bueno o lo malo, igual se va a cumplir. Entonces, como dijo Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Jesucristo. Entonces vamos a esforzarnos en creer de que yo soy un hijo de Dios. Y no importa lo que Satanás puede decir. No importa lo que el mundo puede decir, yo soy un hijo de Dios, porque así dice la palabra. Mas a todos los que le aceptaron y le creyeron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, con esa seguridad vamos a salir afuera. Con esa seguridad, con esa consigna, vamos a salir afuera a nuestros propios campos y vamos a disfrutar realmente de que Dios está con nosotros. Y todos los eventos que puedan venir a nuestras vidas, no importa, porque en medio de esos eventos Dios nos da la victoria. Dios estará con nosotros. Dios dijo, no te dejaré ni tampoco te desampararé. No desamparará la obra de sus manos. Entonces, cuando Cristo comenzó a hacer su ministerio, le dijo algo a los sacerdotes, a los escribas de aquel entonces. Si me acompañan, por favor. La respuesta de Cristo a los fariseos y sacerdotes. En el libro de Juan, capítulo 8, 44, sale una palabra muy fuerte, que si nosotros comenzamos a decirle a la persona, tú eres un hijo del diablo, se va a sentir ofendida, ¿verdad? Porque a nadie le va a gustar, tú eres un hijo del diablo. A nadie, ¿verdad?
Pero lo cierto es que Cristo estaba hablando de una manera, un modo espiritual, que el ser humano había sido conquistado por Satanás, que el ser humano había caído en esclavitud, que el ser humano estaba siendo controlado por Satanás. Y en aquel entonces los escribas decían, los fariseos decían que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham son. Y Cristo les dijo, si ustedes fueran realmente de Abraham, las obras de Abraham harían. Las obras de Abraham harían. Entonces, como hacen lo contrario, ustedes no son descendientes de Abraham. Y le dijo una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Si ustedes leen el versículo 43, Cristo les lanza una pregunta a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Cristo les dijo, porque no entienden las palabras que yo hablo. No entienden. Y por esta causa, Cristo le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Él ha sido mentiroso y es homicida desde el principio. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Cuando Satanás le dijo, usando la serpiente, le dijo a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres ese fruto serán abiertos vuestros ojos y conocerán el bien y el mal. Viró la palabra de Dios, fue un mentiroso. Y Cristo dijo, ustedes son mentirosos. Entonces, el ser humano está buscando respuesta a su problema en un lugar equivocado. Todo el ser humano se esfuerza por ser feliz. Todo el ser humano se esfuerza por querer tener la paz. El ser humano se esfuerza para que su familia sea restaurada. El ser humano se esfuerza para que pueda tener la verdadera sanidad si está enfermo o si está pasando crisis económica. El ser humano se esfuerza por ser próspero. Pero lo cierto es que todo ello lo está buscando en un lugar equivocado, aparte de Dios, separado de Dios. Entonces lo cierto es que la respuesta que puede venir a su vida no va a ser una respuesta verdadera, sino que su respuesta va a estar centrada siempre en lo físico. Siempre en lo físico. Y siempre va a caer en continuos problemas. Porque el ser humano siempre llega a su límite, siempre va a llegar a su límite. Y como no tiene fuerza espiritual, se ve atascado en su problema, en su limitación. Entonces, como no puede salir de su limitación, cae en problemas. Al punto de que comienza a desesperarse, comienza a afligirse, o algunos caen en depresión. Y también le dijo, generación de víboras. Si nosotros vemos en Mateo 12:34, Cristo le dice, por eso que cuando yo ayer estaba viendo esto, dije, wow, qué fuerte es esto, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes? Le dijo, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo vosotros malos? Esta confesión que Cristo les lanza a los fariseos, a los escribas o a los cristianos de aquel entonces, conocedores de la ley de Moisés, le dicen, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Generación de víboras. Y en Juan 8:10 le dice ladrones y salteadores. Porque si nosotros vemos cómo era su vida de los fariseos de aquel entonces, ellos amaban que las personas le alaben cuando se ponían por las esquinas a orar. Y ponían cargas sobre las personas en las cuales ni ellos mismos podían cargarlo, sabiendo que por la ley ningún hombre puede ser salvo, excepto Jesucristo. Si viene a la vida del ser humano, porque la Biblia dice, Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Por eso que cuando veo esto, cuando Cristo comenzó a hablar, dije, Señor, haz que yo pueda predicar el evangelio. Claro, si yo digo, tú eres generación de víboras, seguramente me dan a piedras, ¿verdad? Entonces dije, Señor, el mensaje no puede cambiar. El mensaje no se puede cambiar. A donde quiera que yo vaya, en el campo donde yo me encuentre, siempre que pueda predicar que hay un problema espiritual, que el ser humano se separó de Dios. Y la única respuesta para este problema es Cristo. Y este mensaje no puede cambiar. Y este es el mensaje en el cual nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos salir afuera.
y con las personas en las cuales Dios nos dé la bendición del encuentro, nosotros podamos compartirles que su problema en sí es que se han separado de Dios. Y es necesario que vuelvan a la casa del Padre, como el hijo pródigo, que se salió de la casa, malgastó todos los bienes que la cual el Padre le había repartido, pero al final volvió a casa, ¿verdad? Volvió a casa. Y así es. Afuera aún hay muchos escogidos. Afuera en el campo aún hay muchos hijos e hijas que están siendo controlados, atrapados por Satanás. Y nosotros estamos puestos en este mundo para que nosotros podamos darle la respuesta a estas personas. Por eso Pablo dijo, y oren para que Dios me abra la puerta a fin de que pueda predicar el Evangelio como debiera ser. Así, hasta ese punto. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué es nuestra oración cada día? Cada vez que nosotros nos levantamos, ¿cuál es nuestra primera palabra hacia el Padre? Claro, el agradecimiento debe estar por sobre todas las cosas. Pero después, ¿será siempre o será acaso mi propósito? ¿Será acaso siempre, Señor, mi deseo? ¿Será acaso, Señor, bendíceme o dame? ¿Cómo estamos orando hoy en día nosotros? Sabiendo de que ya Dios ha solucionado todos nuestros problemas. Sabiendo de que Dios nos ha dado juntamente con Cristo todas las cosas. Y la Escritura dice que en Cristo estamos completos. Eso es el mensaje en el cual el Pastor Julio nos está dando todas estas semanas. ¿Verdad? Estamos completos en Cristo. Dios nos ha dado todas las cosas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nuestros planes, nuestros deseos quedaron atrás. Ojo, no estoy diciendo que no sean importantes, son importantes, pero nuestros planes, nuestros deseos, hay que conectarlo al deseo de Dios. Hay que conectarlo al plan de Dios. Y si está dentro de la voluntad de Dios, si está dentro del plan y el propósito de Dios, entonces se va a dar. Pero antes que todas las cosas está el plan y el propósito de Dios, por la cual Dios nos ha creado, por la cual Dios nos ha establecido en este mundo. Yo siempre he dicho que yo he tenido muchos planes y aún tengo muchos planes, pero anteriormente he sufrido de una manera innecesaria porque siempre he querido hacer yo mis planes y he fracasado. Y ahora, entonces, antes de hacer algo, siempre oro a Dios y le pido a Dios que me guíe. Y aún si me equivoco, pues ya oré y Dios se encargará en el camino de ordenar mis pasos. Pero esta palabra, la gente está sufriendo porque está buscando respuestas en un lugar equivocado. La gente desconoce que hay un problema espiritual. La gente desconoce que Satanás está oprimiendo. Si me acompaña, por favor. La gente desconoce que Satanás está oprimiendo, está confundiendo su vida. Entonces, la humanidad desconoce y no entiende de este problema. La Biblia hace gran énfasis acerca del problema de Génesis 3. Tenemos que recordar tres cosas. Que Satanás existía antes de la creación del hombre. En Apocalipsis 12:9 dice la Escritura que Satanás anda por el mundo buscando a quien engañar. Satanás y diablo salen dos palabras ahí. Y es lo mismo. Satanás y el diablo es lo mismo. Entonces, si eso es cierto, nosotros como Iglesia de Jesucristo, si la Biblia siempre dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, que Satanás anda engañando a los escogidos, que por causa de los escogidos el tiempo se acortará. Entonces debemos de poner atención a cada palabra en la cual está registrada en la Biblia. Que si Satanás está en este mundo solamente para engañarme, y por otro lado la Biblia dice que el Espíritu Santo en la cual mora en nosotros, en la cual el mundo no lo ve, porque no lo conoce, pero estará con nosotros el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo en la cual mora en nuestras vidas, está con nosotros y permanecerá con nosotros para siempre, nos va a guiar hacia toda verdad. Nos va a guiar hacia toda verdad. Entonces debemos pedir, Señor, guíame hacia lo que usted ha preparado para nuestras vidas. Y ahí conectar nuestra oración al corazón de Dios. Que Dios cada día nos pueda dar el encuentro con aquellas personas en las cuales ya están establecidas. Que el plan y el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Evangelización.
nada más. Por esa causa vino Cristo a este mundo, evangelización. Dios, su deseo de Dios es que el ser humano pueda restaurar su verdadera identidad. El propósito de Dios es que el ser humano pueda restaurar su verdadero propósito en este mundo. El deseo de Dios es que el ser humano pueda encontrar la verdadera felicidad, pero al lado de Él, que es el Creador, al lado de Él, que es nuestro verdadero Padre. Por esa causa vino Cristo a este mundo. Entonces Cristo nos ha dado una verdadera identidad, una verdadera visión, una nueva visión, una nueva misión por la cual vivir en este mundo. Y si nosotros conectamos nuestro plan hacia el propósito de Dios, hermanos, créanme, que todo lo que nosotros podamos hacer, que todo, no importa el lugar donde nos encontremos, siempre las puertas del Evangelio se abrirán. Y ahí, en el camino de Dios, hermanos, tendremos la victoria. Tendremos realmente lo que nosotros necesitamos cada día. Entonces, el segundo punto dice que Satanás engaña a la humanidad, usó a la serpiente y después de engañar al hombre vino un cambio espiritual. Y el tercer punto dice, mientras más cosas malas hacen, los ojos espirituales se cierran y son más controlados por Satanás. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a solucionar nuestros problemas? O vienen los problemas en nuestras vidas y comenzamos a usar nuestro humanismo. ¿Se solucionan los problemas? Está ahí, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a decir, Dios mío, que en medio de este problema tu nombre pueda ser glorificado. Eso lo aprendí del pastor Cristian Hidalgo. Y cada vez que tiene problemas, Señor, que en medio de este problema tu nombre sea glorificado. Y Dios me da la victoria, Dios me da la respuesta. Porque en medio del problema, Señor, hay que imaginar esto. Estamos pasando problemas, estamos pasando eventos. Y nosotros conectando nuestro corazón al corazón de Dios. Señor, que en medio de este evento, que en medio de este problema, tu nombre sea glorificado. ¿Acaso Dios no da respuesta? Dará respuesta. Hermanos, yo lo he comprobado. Por eso me atrevo a decirle, da respuesta, porque yo lo estoy viviendo. Aunque se cierran la puerta, es una respuesta de Dios. Y cuando le escuché este mensaje de pastor Cristian Hidalgo en la iglesia de Callao, dije, bravo Señor, es una respuesta tremenda. Y desde aquel día que le escuché hasta el día de hoy, no dejo de orar de esa manera. No dejo de orar de esa manera. Porque veo que se está cumpliendo, la palabra se cumple. Y si no lo han estado haciendo de esa manera, les invito, háganlo, que van a tener muchas respuestas, van a tener muchas evidencias de parte de Dios, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos corroborar, podamos ver realmente de que Dios está con nosotros. No es una teoría, esto no es una teoría, o esto no es una historia, esto es algo real, porque la palabra es real, la palabra es vida, la palabra da vida. Y si da vida, pues tiene que hacer cumplimiento en mi vida. Mi espíritu tiene que cobrar vida a la palabra. Mi espíritu tiene que cobrar vida al ver que la palabra se está cumpliendo. Entonces, cuando veo que la palabra se cumple, soy más fuerte espiritualmente y más confianza. Tengo más seguridad. Que no importa lo que pueda venir a mi vida, porque Dios está conmigo. Y si vienen los problemas, Señor, que en medio de los problemas tu nombre sea glorificado. Una respuesta tremenda. Entonces, así como Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, hoy en día también tratará de confundir a nosotros los escogidos. Y esto es, que el mensaje que pueda salir del púlpito, que el mensaje que Dios nos esté dando el día de hoy, y espero, hermanos, que Dios le esté hablando el día de hoy, que nosotros lo podamos corroborar, lo podamos ver, lo podamos experimentar cuando salgamos por esa puerta. Que podamos ver que realmente la palabra se está cumpliendo en nuestras vidas. Que no importa lo que pueda venir, si Dios ha dicho, estaré contigo todos los días de tu vida, pues tiene que ser real. Tiene que ser real. ¿Amén? Entonces, el segundo punto dice, ¿qué es el pecado original? ¿Por qué siempre hablamos del pecado original? ¿Por qué el pastor Julio siempre habla, o siempre cuando hace sus mensajes, o siempre cuando habla las enseñanzas, ¿se acuerdan ustedes cuando el pastor siempre al empezar la enseñanza dice, y vamos a empezar con el mensaje básico, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué siempre enfatizamos eso? ¿El mensaje básico o el problema espiritual? ¿Por qué razón? Porque es el único problema cual tiene el ser humano.
porque es el único problema por el cual Cristo vino a este mundo. ¿Qué es el problema espiritual? Es algo que yo no cometí, pero sigo sufriendo las consecuencias. Es algo que cometieron nuestros primeros padres, pero se sigue cumpliendo, ese problema se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Cristo dijo, yo he venido a buscar aquello que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? La imagen de Dios en el ser humano. Eso se perdió. Y Cristo vino a restaurar eso, nuestra verdadera identidad. Cristo vino a restaurar, a darnos el poder y la autoridad en la cual habíamos perdido por engaño a Satanás. Ese es el único pecado en el cual la Biblia está registrando desde el principio. Y dice, es el problema más grave del hombre, significa la separación con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todo ser humano que nace en este mundo, nace separado de Dios. Todo ser humano que está en este mundo está siendo afligido. Todo ser humano que está en este mundo está separado de Dios, hermanos. Ese es el problema espiritual. Ese es el pecado original. Ese es el pecado por el cual Cristo tuvo que venir a este mundo. Y el apóstol Pablo lo registra muy bien. Vaya que el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Es por eso que en el libro de Hechos, él dijo en el capítulo 17:5 que era necesario, miren esa palabra, porque era necesario que Cristo venga a este mundo, que Cristo muriese y resucitase el tercer día. Era necesario, porque si Cristo no hubiera venido, este problema no se puede solucionar por ningún hombre, por más fuerte o por más poderoso o por más influyente que sea en este mundo, no lo puede solucionar, porque es un problema espiritual. Y como es un problema espiritual, era necesario que Cristo, el Dios Espíritu, venga a este mundo, hecho hombre, para solucionarnos este problema. Oseas 6:7 dice, igual, por lo tanto, así como Adán y Eva desobedecieron, ellos pecaron contra mí. Dios mismo hablando, por lo tanto, al igual que Adán y Eva, ellos pecaron contra mí, traspasaron el pacto. Ese es el pacto. Ellos traspasaron el pacto. Y al desobedecer a Dios, al ser humano le vino un cambio espiritual. Antes era hijo de Dios, estaba destinado a vivir con Dios, a tener una comunión directa con Dios. Pero al venir la desobediencia, se separaron. Porque Dios es Dios santo, no habita donde hay pecado. Y el ser humano se había pecado, el ser humano había desobedecido a Dios. Y al instante el hombre quedó solo, quedó separado de Dios. Quedó, como dice la Escritura, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así quedó el ser humano espiritualmente. Y automáticamente Satanás lo conquistó. Satanás desde aquel instante hasta el día de hoy viene afligiendo al ser humano. El ser humano está siendo oprimido. Hay muchas personas que están cayendo en problemas espirituales tan graves al punto de que están cayendo en depresión y se quitan la vida. Si ustedes mismos pueden ver el libro de Hechos capítulo 10:38, ustedes confirmen la palabra. Hechos 10:38, ¿qué es lo que dice? Que Satanás está oprimiendo al ser humano y por esta razón Cristo vino a este mundo para liberar a aquellos que estaban siendo oprimidos por Satanás. Si los psicólogos conocieran esta verdad, se hicieran famosos, porque encontrarían toda respuesta al problema espiritual del ser humano. Entonces, este es el pecado original, que el ser humano tuvo un problema, que se separó de Dios, cayó una muerte espiritual, se quedó huérfano y ellos se hicieron hijos del diablo. Satanás lo conquistó desde aquel entonces, desde aquel momento. El ser humano se esfuerza por solucionar este problema. El ser humano hace todo su esfuerzo por salir, escapar de este problema. Invierten tanto dinero por solucionar este problema. Pero la Biblia nos registra de principio a fin que el único que puede solucionar ese problema es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Amén. Solamente Jesucristo es el único que puede solucionar el problema del ser humano, el problema espiritual, el problema original.
No hay otra persona. Entonces, los no creyentes, en vez de recibir fe, han recibido temor. Andan afuera, hacen sus vidas con miedo. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, sabiendo que ya en Cristo todo se ha terminado, nosotros, ¿qué tipo de fe debemos transmitir? ¿Qué tipo de respuesta debemos transmitir? ¿Qué tipo de confianza debemos transmitir? Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Primeramente yo tengo que comprobar realmente que mi plan, que todo lo que yo pueda hacer o querer, desear, ya quedaron atrás, quedó en segundo plano. Buscar las cosas de arriba, lo que a Dios más le agrada. Entonces ahí vamos a vivir, porque estaremos cumpliendo, estaremos siguiendo el propósito de Dios por la cual nos ha establecido en este mundo. Vamos a buscar el propósito de Dios. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Y ustedes van a ver, hermanos, que Dios nos va a guiar hacia toda verdad. Que Dios nos va a dar respuestas sorprendentes. Cosas que ni siquiera nosotros hemos pedido, Dios nos lo va a dar. Para que nuestro gozo sea cumplido. Dios nos lo va a dar. Juan 14, 18, 19 dice que no nos dejará huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Antes estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero ahora, venido Cristo en nuestras vidas, cobramos vida. Dice la Escritura que no vamos a tener vida eterna, sino que desde el momento que aceptamos a Cristo, ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos vida, vivimos con Cristo. Y si alguno piensa que está solo en medio de sus eventos, déjeme decirle que te equivocaste, que Dios está contigo. Dios se prometió que estaría contigo, así que no estás solo. Así que tienes vida y vívela, de modo de que, vuelvo a repetir, puedas encontrar todas las respuestas en medio de tus eventos, como lo encontró José, como lo encontró David, como lo encontró Samuel, como lo encontró Pedro. Lo dije en una casa. Pongamos a pensar. Antes de Jesucristo, antes que nos encontremos con Cristo, o antes que Cristo venga a nuestras vidas, ¿pasábamos problemas o no pasábamos problemas? Sí teníamos problemas, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad? Ahora que estamos en Cristo, ¿tenemos problemas o no tenemos problemas? Testimonios, ¿verdad? Pero igual, vienen los eventos, y si ustedes pueden ver, antes o después, los problemas siempre eran los mismos, ¿o no? Siempre son los mismos, y siempre Satanás nos engaña con los mismos problemas, con los mismos eventos. Entonces, si antes que estábamos sin Cristo, y venidos los problemas, Satanás no nos ha podido destruir, Satanás no nos ha podido matar, ahora que estamos con Jesucristo, ¿nos podrá derribar? ¿Nos podrá destruir? Esa es nuestra confianza. Que ahora que estamos en Cristo, somos indestructibles. Que no importa lo que pueda venir a nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Por eso Pablo lo dijo. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortalezas. Porque Dios mismo estará peleando la batalla por nosotros. Porque somos sus hijos. Porque somos sus escogidos. En una cierta ocasión, Cristo le dice a sus discípulos: manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Al Padre le ha placido darnos el reino, hermanos. Y si nos ha dado el reino, ¿qué nos hace falta? Si nos ha dado el reino, es nuestro respaldo. Vivamos con esa seguridad cuando salgamos al campo. Vivamos con esa seguridad cuando vengan los problemas, cuando vengan los eventos. Dios me ha dado el reino. El reino es mi respaldo. Y cuando entremos a oración y venga esa vocecita, y así eres hijo de Dios, y así eres hija de Dios, pero mira lo que has hecho. No importa, Satanás, porque escrito está: mas a todos los que le aceptaron y le creyeron, le dio la potestad de hechos hijo de Dios.
Y yo soy un hijo de Dios, porque lo acepté, porque creí en Él. ¿Qué es potestad? Un derecho, ¿verdad? Es un estado, es dominio, es poder. Eso somos nosotros. Eso Dios nos ha dado, nos ha otorgado. Somos hijos de Dios. Y eso es la fe la cual le debemos dar o transmitir al ser humano que está sufriendo. Dice Efesios 4:23, ni deis lugar al diablo. Pero antes de eso dice, enojad, pero no pequéis. ¿Verdad? Podemos enojarnos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol, ¿cómo dice? Sobre nosotros, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nosotros. No estemos disgustados, hermanos, porque yo siempre digo, ahora con todos los eventos que me ha tocado vivir, yo digo, es una pérdida de tiempo enojarse con mi hermano. Es una pérdida de tiempo enojarse con mi amigo o con lo que fuere. Es una pérdida de tiempo. En vez de estar disfrutando todo el tiempo, en vez de estar aprovechando el tiempo con mi familia, en vez de estar aprovechando el tiempo con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, aún con mi propia esposa o esposo, no perdamos el tiempo. No demos lugar a Satanás, no demos lugar al diablo, porque si damos lugar a Satanás, son puertitas pequeñas que dejamos abiertas en la cual Satanás puede entrar y puede engañarnos al punto de hacernos sufrir de una manera innecesaria. Por eso, no perdamos el tiempo disgustándonos con nuestros familiares, sino aprovechemos cada momento de nuestras vidas. Aprovechemos cada instante con nuestros familiares. Aprovechemos cada instante en la cual Dios nos hace experimentar. Y yo cada vez que conozco nuevos amigos, nuevas personas, yo la verdad es que me alegro porque soy muy amiguero. Soy muy amiguero y me gusta tener amigos donde quiera que vaya. Me gusta hacer la conversación. Digo, no voy a perder el tiempo. Ya no voy a perder el tiempo. Y nosotros como hijos de Dios debemos vivir nuestra vida de tal manera. Ya no perdamos el tiempo. Que el tiempo que nos toca vivir, vivámoslo, pero para la gloria de Dios. Que en medio de todas las cosas, que el nombre de Jesucristo, que el nombre del Padre sea glorificado. No demos lugar al diablo. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ok. Dice Job 3:25 que el temor que él tenía, que él tuvo, le sobrevino. Si nosotros vemos la historia de Job, una historia tan hermosa, una historia en la cual Dios mismo le dice a Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? Perfecto e íntegro, como él no hay ninguno en la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Y Satanás le dice a Dios, claro, él te sirve porque tú todo lo das, pero lo cierto es esto, que Job tuvo un temor en él, hubo un temor en su vida. Sus hijos estaban haciendo fiestas y entonces Job dijo, no vaya a ser que mi hijo o alguno de mis hijos haya pecado contra Dios. Entonces él hacía sacrificio todos los días por si sus hijos, alguno de ellos había pecado. Había un temor de ellos. Miren, qué importante es que nosotros podamos transmitir el mensaje del Evangelio a nuestras futuras generaciones. Qué importante es nosotros podamos transmitir el Evangelio del pacto a nuestros futuros remanentes, porque ellos van a ser nuestra continuación. Un día nosotros no vamos a estar, pero nuestros hijos quedarán, nuestros jóvenes quedarán en este mundo, y ellos van a ser nuestra continuación. Veamos qué importante es transmitir este mensaje del Evangelio a nuestras futuras generaciones. Por eso, siempre les digo, y a nuestras hermanas que están encargadas de la escuela dominical, a nuestras hermanas que están con los remanentes, les digo, por favor, trate bien a nuestros remanentes. Siempre les digo a ellos, traten con mucho amor a nuestros remanentes. Y que den el mensaje a nuestros remanentes de tal forma que ellos puedan entenderlos. Que usen todas esas habilidades para poder transmitir el Evangelio de una manera correcta. No sé, usen dibujitos, no sé, hagan lo que sea, con tal que ellos puedan entender el mensaje del Evangelio. Porque lo que entra a su corazoncito, a esa edad, hermanos, va a controlar el resto de su vida, va a influir el resto de su vida. Se lo digo, porque
Mi padre siempre me decía, cuando era joven, más joven, mi padre siempre me decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Siempre me decía eso. Y aún cuando era niño, cuando iba al colegio, me decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y eso venía de mi abuelo también, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y cuando me tocó el día de irme al extranjero, mi papá me dijo en el aeropuerto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Bueno, me fui con eso a Corea. Y cuando estaba en Corea, joven, solo, sin padre, sin madre, mis hermanos acá en Perú, tenía mi hermano el mayor ahí en Corea, pero imagínense, tenía libertad, ¿verdad? Tenía libertad para irme, no sé, a discoteca, a divertirme, porque no estaban mis padres. Y en una ocasión cuando estábamos con mis hermanos, mi hermano me había llevado a la discoteca, bienvenido a Corea, vamos a festejar. En plena discoteca me acordé de esta palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y de ese punto, como que me quitaron todas las ganas de estar en la fiesta. A punto de que mis amigos me decían, eres aguafiesta, qué aburrido que eres. Así, hermano, se lo aseguro. Qué aguafiesta que eres. Pero en mi corazón estaba, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y hasta el día de hoy esa palabra no se me ha quitado. Pero fue sembrada cuando era niño. Fue sembrada cuando era adolescente. Fue sembrada cuando era joven. Y hasta el día de hoy permanece esa palabra. Porque Cristo está, la tierra y los cielos pasarán, mas la palabra de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Vamos a transmitir el mensaje a nuestros niños. Vamos a transmitir esa seguridad a nuestros remanentes. No temor, no miedo. Cambiemos nuestro pensamiento. Cambiemos nuestro lenguaje. Vamos a transmitir palabras de verdad. Vamos a transmitir fe a nuestros remanentes. Vamos a transmitir fe entre nosotros mismos. E inclusive, nuestro pastor también necesita palabras de aliento. No piense que nuestro pastor Julio, que se para frente a nosotros y nos da el mensaje, él no pasa eventos. Claro que pasa eventos. Y quizás superior a nosotros. Oremos por nuestro pastor. Y cuando lo veamos, pastor, que Dios lo bendiga, estoy orando por usted. Imagine el corazón del pastor que se va a alegrar. Nuestro doctor Julio, nuestro anciano, también está pasando eventos. Oremos por él, oremos por su salud. En fin, todos nosotros necesitamos una palabra de aliento al menos. Todos nosotros necesitamos una palabra de fe, una palabra de esperanza, que no digan, hermano, estoy orando por ti. Solamente escuchar esa palabra como que te da fuerza. Gracias, Señor, porque no estoy solo. Pensaba que estaba solo, pero no estoy solo, porque sé que al menos de 100, al menos uno que se acuerde que existo. Gracias, ¿no? Entonces, vamos a transmitir esa fe a nuestros remanentes. Amén. Juan 4:18 dice que el temor lleva en sí castigo. Donde hay verdadero amor, echa fuera todo temor. Porque el amor, el verdadero amor, nos va a ir perfeccionando. Amén. Entonces, disfrutemos de este verdadero amor. Y cada día vayámonos perfeccionando en la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el pacto de Dios resuelve el problema original. Si nosotros vemos de principio a fin, desde el libro de Génesis comienza Dios a darnos el mensaje, la simiente de la mujer, en la cual es Cristo, que destruirá la obra de Satanás. Ese es el mensaje que empezó en el libro de Génesis. Ese es el mensaje en el cual Dios mismo nos dio a nosotros. Que si nosotros creemos en el pacto de Jesucristo, la simiente de la mujer, hermanos, vamos a poder escapar de las obras de Satanás. Y en Génesis 6:14 dice el arca, que todas las personas que entraron al arca fueron salvos del gran diluvio. Y lo hermoso de esto es que las personas cuando entraron al arca justamente con los animales en la cual Dios había dicho que entren, dice la Escritura que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y si Dios mismo cerró la puerta del arca, ¿quién lo puede abrir? Nadie, ¿verdad? Porque Dios mismo lo cerró. Así mismo es nuestra seguridad, así mismo es nuestra salvación, que Dios mismo nos tiene escondido en su propia mano. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano del Padre? Nadie. Estamos seguros, estamos dentro del arca. El arca representa a Cristo, en el arca estamos seguros.
Dice Éxodo 3:18, el Cordero Pascual, la sangre del pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En Isaías 7:14 sale Emmanuel, y la Virgen concebirá un niño, y pondrá su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 sale la traducción, que significa Dios con nosotros. Ya no estamos solos. ¿Está pasando eventos? Bien, pero ya no está solo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y si nos unimos a esta confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, miren esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La promesa de Génesis 3:14, en la cual Dios mismo había prometido, por eso decimos el Evangelio original, porque Dios mismo nos ha dado el Evangelio desde el principio, para escapar de las obras de Satanás, para escapar de las manos de Satanás. Dios mismo nos dio este Evangelio. Y en 19:30 Juan dice, consumado es. Todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de qué problema estamos hablando? Si ya todo ha sido consumado. Y estas cosas han sido escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y creyendo en Él tengamos vida eterna. Para eso ha sido dejado la palabra de Dios. Y estas cosas han sido escritas para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el único solucionador a todos nuestros problemas. Amén. Entonces, vivamos con esta seguridad. Y como conclusión, desde ahora todo lo que tenemos que hacer es apoyarnos firmemente al pacto de Dios y entender nuestra identidad. Todo obra de acuerdo al Evangelio y no por nuestros motivos. Somos los protagonistas de la evangelización mundial, por eso vamos a apoyarnos firmemente en solo Cristo. Solo Evangelio, solo evangelización. Solo Cristo, porque es el único quien puede solucionar nuestros problemas. En el Evangelio debemos enraizar cada día en el Evangelio. No solamente basta con aceptar a Cristo. No solamente basta de que ya yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y ya, no. Debemos de realizar a Cristo en nuestras vidas. Debemos de confirmar realmente si esto es cierto. Hay que confirmar. Evangelio. Vamos a evangelizarnos nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos eso, el Evangelio, la evangelización fluye de una manera natural. Lo que yo tengo, te doy. ¿Qué es lo que tengo? Cristo. Si tengo problemas, si no realizo el Evangelio, si estoy vagando en medio de mis problemas y me encuentro con un hermano o con una hermana que también está pasando el problema, hermana, mira, tengo problemas, si tú supieras lo que yo también tengo, y nos ponemos a conversar. Imaginémonos, a contar nuestras penas. Por eso, realicemos Cristo, realicemos Evangelio, realicemos evangelización, que es el único motivo, que es el único propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en este tiempo. Tu palabra ha sido dada, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre bueno, que podamos disfrutar, Señor, del Evangelio. Que podamos disfrutar, Padre bueno, que Jesús es el Cristo en nuestros propios campos, Señor. Padre, oro por el pastor Julio Colón. Llénalo con tu Espíritu Santo, dale la fuerza espiritual, Señor. Oro por todos los líderes, oro por todas tus hijas y tus hijos que se han dado cita, Señor. Oro por nuestro remanente, Señor, que podamos disfrutar que Jesús es el Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Amén. Gracias, Señor, por el mensaje. Mientras recogemos nuestras ofrendas, invitamos al Ministerio de Alabanza. A ver, hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para alabar a nuestro Señor. Tremendo mensaje. Vamos a alabar nuestro himno. Jesús es el Cristo. Amén.
Jesús es el Cristo de Dios. Yo vine a descubrir el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí, y yo estoy con Él. La oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios ha hecho es perfecto? Esta semana pasada yo estuve entrando a la página de la iglesia de Corea, dara.net, y escuché un mensaje del pastor Ryu, ¿no? Que hablaba también de la iglesia y del campo, ¿no? Y la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Porque nuestro espíritu estaba muerto, y el día que nos encontramos con Cristo, nuestro espíritu fue vivificado. Y sabemos que el campo es aquel lugar donde nosotros nos movemos, ¿no? Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra familia, nuestro vecindario. Y en este mensaje el pastor Ryu había 3 principios que me quedaron bien claros. Dice: si ustedes quieren tener evidencias toda la semana, tienen que guardar 3 principios. Primer principio: evangelio puro, sin motivos. Segundo principio: aunque respeto a las personas, no las escucho, solo escucho la voz de Dios. Y tercer principio: hacer siempre la voluntad de Dios, evangelización. Amén. Ahora tenemos nuestros anuncios. Hermanos, les comunico que el próximo domingo no va a haber servicio por las elecciones municipales, ¿ya? Así que el próximo domingo no hay servicio. También se les entregó un papelito, por favor, con sus datos, se los entregan al hermano Julio al salir, y aquel que no le entregaron uno, se lo piden a él, por favor. Después también les quiero comunicar que los hermanos de la Barra Brava de la U, de Yerbateros, ¿no? Con el hermano José, ha hecho una actividad, una apoyada. Así que por favor, los que quieran colaborar con ellos, ¿no? El apoyo está, creo, a 5 soles, ¿no? 5 soles. Así que los que puedan colaborar, hablen con el hermano José. Ahora, nuestros anuncios. Iglesia de Antioquía, Lima, Perú, nos pueden buscar en el Facebook, ahí están los mensajes, se cuelgan semana a semana. Estudio de la palabra con el pastor Julio, los martes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana en la avenida Brasil 1682, Pueblo Libre, está al frente. Tenemos casa de emisión en Guillermo Perata 131, altura de la cuadra 12 y 13 de Ayacucho, en Surco. También tenemos casa de emisión en prolongación Parinacocha 1820, altura de la cuadra 6 de la avenida Canadá, esto está en Balconcillo, La Victoria. Los jueves 8 p.m. adultos y los viernes 7 p.m. niños remanentes. Tenemos también los jueves a las 8:30 casa de emisión en Girón Aguarico 654, departamento 305. Esto está a la altura de la cuadra 11 de la avenida Venezuela, en Breña, en la casa del hermano Miguel Rojas. Viernes 6:30 de la tarde, paradero 12 de Las Flores, en San Juan de Lurigancho, en la casa del hermano Julio, también en casa de emisión. Los lunes a las 8, jóvenes, el Triunfo Barrista, San Juan de Miraflores. Esto está a cargo con el pastor Cristian y el pastor Rommel.
Los jueves 8:30 en Avenida Santa Rosa, San Juan del Lurigancho, La Tropa, la casa de Pablo. El viernes a las 8:30, esto queda en Yerbateros, grupo La Locura. Y la escuela dominical que está a cargo de las hermanas Shirley, Mercedes y Rosario. Ahora invitamos al pastor Rommel para que nos dé la bendición final. Amén, hermanos. Ya el pastor, el hermano Miguel lo anunció. Han venido los chicos de Yerbateros, ¿sí? El hermano José está haciendo una actividad. Colaboremos, hermanos. El muchacho se esfuerza por agradar a su familia, se esfuerza por agradar a Dios, y se lo aseguro que tiene una rica sazón. No, de verdad, no se rían, de verdad. No me lo han contado, yo soy testigo de eso porque yo lo he probado. Soy un testigo también de su sazón. De verdad. Cocina exquisito. Hace una ensalada, pero bravaza, como dice el pastor Cristian. Amén. Se le ha repartido también unos papelitos. Lo hemos repartido, hermanos, porque queremos tener contacto con ustedes, queremos registrarlo, queremos conocernos cada día más. Y también están nuestros teléfonos. Cualquier cosa que necesiten, se pueden comunicar con nosotros, que estamos prestos para ayudarlos, ¿sí? Entonces, con eso vamos a orar y vamos a estar finalizando el servicio el día de hoy. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque nos permites darte el culto, Señor. Nos has dado esta palabra, Señor, que Jesús es el Cristo, el único solucionador a todos nuestros problemas espirituales. Padre, que podamos realizar Cristo en nuestras vidas. Padre, te pido una manera muy especial por nuestros remanentes. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, porque ellos van a ser nuestra continuación. Padre, te pido, Señor, que ellos puedan tener evidencias reales que Jesús es el Cristo en su vida, Señor. Padre, abre su entendimiento para que ellos puedan verte cada día, Señor. Que ellos puedan conocerte cada día, Señor. Que puedan enrizar el Evangelio cada día, Padre. Asimismo, oro, Señor, por tus líderes. Dale la fuerza espiritual, Padre, que en medio de esos eventos, Señor, que puedan conocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que le das las respuestas exactas a sus eventos. Te pido por todos los miembros de la iglesia, aquellos invitados, aquellos que nos visitan por primera vez, Señor, que puedan conocerte que tú eres Jesús el Cristo. Que ellos puedan conocerte, Señor, que en medio de los eventos usted está con ellos, Padre. Dale evidencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, asimismo oramos, Señor, por todas las iglesias que te están dando culto el día de hoy. Nos unimos a ellos, nos unimos a la oración de ellos, Señor, para que todos juntos podamos ir hacia el propósito por el cual nos has creado. Padre, una vez más estamos agradecidos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Este domingo, recuerden, no hay culto. Un momento, por favor. Lo va a dar parte del anciano Julio Álvarez. Hermanos, antes que se vayan, muchos me han preguntado por qué está costando el pollo 5 soles. Lo que pasa, la verdad, es que la fundación nuestra va muy temprano y le da a José el dinero para que compre los pollos. Entonces los pollos en realidad cuestan 10, pero como está financiado por la fundación, es para que las dos partes ganan. Los hermanos de la iglesia que lo compran a 5 y él que también tiene su utilidad. Hacemos las dos cosas, por eso es que queremos bendecir a José y queremos bendecir a la iglesia a la misma vez. Así que es un pollo muy bueno y es a costo de mercado. Gracias.